Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues les doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes. Y pues, ¿qué creen? Casi ya estamos por terminar. Ahora sí, estas 10 clases, ¿no? Hoy vamos a empezar, iniciar con la lección número 9. Así que pues los felicito ahora sí a cada uno de ustedes porque pues la verdad están echándole ganas y están siguiendo adelante. Así que pues le doy las bienvenidas a cada uno de ustedes y espero que ahora sí reciban lo que el Señor tiene para ustedes de aprender tantos ahora sí en estas clases de discipulado nivel 3, ¿ok? Así que pues vamos a iniciar con la lección número 9, clase de discipulado nivel 3, ¿ok? Así que pues antes de empezar con la clase vamos a pedirle que ahora sí al Señor, quien sea Él guiándonos, quien sea Él hablándonos sobre esta clase, ¿ok? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente, Señor, de estar, bendito Dios, Señor, en tus clases, bendito Dios, donde día tras día nos estás preparando, bendito Dios, Señor. En esta hora, Padre, bendito Dios, Señor, estamos dispuestos de recibir tu mensaje, bendito Dios, tus enseñanzas, bendito Dios, Señor, que tú nos uses, Padre Santo, Señor, en tus obras, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, entonces como le decía, ¿no? Ya estamos casi por terminar. Hoy vamos a iniciar con la clase número 9. Ok, ya que 8 días va a ser la última clase, la 10, en discipulado nivel 3. Ok, así que vamos a dar inicio con la lección donde se va a hablar de la cena del Señor. Ok, entonces cuando se habla de la cena del Señor, ¿sí? Entonces, en todas las congregaciones, en todas las iglesias cristianas evangélicas, en todo ello, hacen esta práctica, ¿sí? De la Santa Cena, ¿sí? En las reuniones, o sea, en todas las iglesias cristianas evangélicas, ¿sí? Y que también tienen base bíblico, ¿sí? Ya que nuestro Señor Jesús, ¿sí? Él mismo le dice que se haga, ahora sí, en memorias de Él. ¿Ok? Entonces, hoy se va a hablar sobre la cena del Señor. Es una práctica de nosotros que debemos de recordarlos, ¿sí? Día tras día, ¿sí? Y todo esto tiene, o sea, tiene un totalmente base bíblico, ¿sí? De parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Donde Él mismo, ¿ok? Lo dice que se haga en memoria de Él, ¿ok? Entonces, nos vamos a basar también en el mensaje en Lucas 22, del 14 al 20, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver su palabra. ¿Sí? La palabra dice que cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? ¿Sí? Esta Pascua antes de padecer. Porque os digo que no lo comeré ya más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repetidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé ya más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. ¿Sí? Y tomando el pan, dio gracias, lo partió y los dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hace esto en memoria de mí. De igual manera, dice, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Ok? Entonces aquí miramos ahora sí, ¿cuál es el significado? ¿Por qué ahora sí nuestro Señor Jesús, él mismo
¿sí? Lo dice que se haga en memoria de él, ¿sí? De recordarlo, ¿sí? Día tras día, ¿sí? Y siempre cuando sea nosotros, ¿sí? Debemos de hacerlo, debemos de practicarlo, debemos de reconocer, ¿sí? Cuando debemos hacer lo que es la cena del Señor, ¿ok? Recordarlo siempre, dice, y Jesús mismo lo dice, que se haga en memoria de él, ¿sí? Entonces, aquí también en su palabra, vamos a ver en Mateo 26, del 26 al 29. Su palabra dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias y se los ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vida desde ahora en adelante, hasta el día, dice, en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene un significado, lo que es la cena del Señor, ¿sí? Todo tiene un entendimiento como nosotros, como cristianos, ¿sí? Y también aquí nos vuelvo nuevamente a hablar en Marcos 14, del 22 al 24. ¿Sí? Dice, mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndole, tomen esto que es mi cuerpo. ¿Sí? Tomen esto que es mi cuerpo. Después tomó una copa y dio gracias y se le dio a ellos. Y todos bebieron de ello. Dice, esto es mi sangre del pacto que es derramado por muchos. Les dijo, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, aparte donde nosotros encontramos, ¿sí? Aparte de los evangelios, ¿sí? Donde encontramos ahora sí el entendimiento, las narraciones de la última práctica, de la última cena del Señor, nosotros podemos encontrar o encontramos también, ¿sí? En las primeras cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Que los envió a los Corintios, ahí podemos encontrar, ¿sí? Algunas instrucciones de parte para la iglesia, ¿sí? Entonces, aquí miramos, ¿sí? Aquí miramos en este versículo que vamos a leer, ¿sí? ¿Qué es lo que dio por sacrificio nuestro Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Sí? Si nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, ahora sí, para cubrir, ahora sí, por los pecadores, me incluyo primeramente yo, por ese lugar, ahora sí, nuestro Señor Jesús vino como un sacrificio, ¿sí? Que fue su cuerpo. Por eso dice en Primera de Corintios 11, del 23 al 25, ¿ok? Primera de Corintios 11, 23 al 25, en la Nueva Versión Internacional. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, dice, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, ¿sí? Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto, dice, en memorias de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. ¿Sí?
Entonces, hacerlo esto en memoria de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en esta narración, ahora sí que acabamos de leer, ¿sí? Por lo tanto, en los evangelios, ¿sí? En la carta, o sea, en las epístolas, ahí podemos encontrar o se encuentran algunas instrucciones de lo que se puede o de lo que se debe hacer como un acto de memoria a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En memoria del Señor. ¿Sí? Entonces, los cristianos, ¿sí? Han practicado este acto desde el primer siglo después de Cristo hasta en la actualidad, hasta en la fecha. ¿Okay? Se sigue haciendo esto. ¿Ok? Entonces, aquí miramos en este mensaje, ¿sí? Aquí miramos una guía principal, ¿sí? Para poder entender, para poder aprender, ¿sí? Qué es lo que significa, ¿sí? Este acto. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos viendo está principalmente basado en la palabra de Dios. Está basado, así, o tiene fundamento bíblico, ¿sí? Donde nosotros como cristianos podemos identificarlo, ¿sí? Por medio de la palabra. Entonces, las palabras clave donde nosotros lo podemos encontrar en los evangelios está en Primera de Corintios, lo que acabamos de leer, ¿sí? En Primera de Corintios 11, 23 y 25, lo que acabamos de leer, ¿sí? En ese versículos, ahí, en el que acabamos de leer, ahí podemos encontrar algunos puntos tan importantes, ¿sí? De lo que se está enseñando sobre la cena del Señor, ¿ok? Entonces, el primer punto se está hablando, ¿sí? En el versículo que acabamos de leer, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, y que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. ¿Sí? Entonces, aquí con lo que es el significado de donde dice pan, ¿sí? Dice que durante la fiesta de la Pascua era una costumbre, ¿sí? Muy tradicional comer pan, pero sin levadura, así como conmemoración de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Entonces, es lo que se está hablando, o así lo que viene a representar lo que es la cena del Señor, ¿sí? Donde se habla de pan. ¿Quién es el pan? ¿Quién es el pan de vida? ¿Ok? Entonces, es lo que se está hablando. Durante la fiesta de la Pascua, era costumbre comer pan sin levadura como conmemoración de la salida de Israel y de la esclavitud, ahora sí, de Egipto, donde estaba ahora sí oprimido, donde estaba esclavizado el pueblo de Israel en Egipto. Entonces, ahí se está hablando de, o sea, qué es lo que representa, qué es lo que se entiende sobre la cena del Señor. Y luego se está hablando del vino. Vino viene cuando es las cenas formales, ¿sí? En esos tiempos era acompañado con vino, ¿sí? Un vino que te alegraba el corazón, un vino que sentía ahora sí una alegría, ¿sí? No un vino que te trastornaba la memoria, la mente, ¿sí? Un vino natural, ¿ok? Y luego se está hablando el siguiente punto, ¿sí? Se está hablando del cuerpo. Dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes he entregado. Entonces, cuando se está hablando del cuerpo, se está hablando del cuerpo del Señor, dice, entregado para ser sacrificado. ¿Okay? Entonces, aquí miramos qué es lo que nuestro Señor Jesús fue dadas a causa por nosotros. ¿Sí? Luego se está hablando de la sangre. ¿Sí? La sangre del Señor, dice, derramada significa muerte, ¿sí? Significa muerte.
por sus sangres nosotros fuimos comprados, por su sangre nosotros fuimos, ahora sí, comprados, ¿sí? Por eso se está hablando de la sangre de Cristo, ¿ok? Luego se está hablando nuevo pacto, ¿sí? Se está hablando de nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces dice, cuando se habla del nuevo pacto, dice que el Señor estaba estableciendo un nuevo pacto con todo el que iba a creer en él. ¿Ok? Entonces, aquí el que miramos, aquí el que entendemos, el que hace pacto, ¿sí? Es nuestro Señor Jesús. Tú haces un pacto con él, ¿sí? Entonces, cuando se está hablando del nuevo pacto, se dice es el Señor estaba estableciendo un nuevo pacto con todo aquel que en todo él que iba a creer en él. ¿Ok? Luego se está hablando del perdón, ¿sí? Del perdón, ¿sí? Entonces, cuando se está hablando del perdón, dice, el sacrificio del Señor haría posible el perdón de pecado de todo el que creyera en él, ¿sí? En él, ahora sí nosotros podemos encontrar, así, todo, pero en él, ahora sí, si todo lo que hemos fallado, si todo lo que hemos cometido, nuestros errores, en él podemos encontrar el perdón. ¿Okay? Dice, ¿por qué? Porque él sacrificó, dio su vida por nosotros. Él fue el sacrificio del Señor haría posible el perdón de pecado a todo el que le creyera en él. Entonces nosotros como cristianos debemos de llevar toda esta práctica, lo que es la cena del Señor, ¿sí? Luego se está hablando de la memoria, ¿sí? De recordarlo, ¿sí? Este acto es de comer el pan, ¿sí? Y de beber el vino. Entonces sería, dice, en memoria del Señor, ¿sí? Y su sacrificio, ¿sí? Entonces, aquí miramos, ¿sí? En estos puntos tan importantes, ¿sí? Aquí miramos ahora sí las narraciones del Evangelio, ¿sí? Según aquí en las cartas que encontramos en este mensaje, donde se encuentran estas instrucciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es cómo nosotros debemos hacer este acto en memoria de nuestro Señor Jesucristo? Recordarlo, ¿sí? Día tras día, ¿sí? Entonces, todo esto se lleva esta práctica desde el primer siglo, ¿sí? Después de Cristo hasta la fecha, hasta la actualidad, ¿ok? Entonces, este acto es de comer pan y beber vino en la reunión de los creyentes, ¿sí? Donde sería la memoria de nuestro Señor Jesucristo, ya que tales elementos pertenecen y representan o simbolizan el fundamento principal de la fe cristiana. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos entender, aquí nosotros podemos ver, ¿sí? Algunos de los fundamentos principales de la fe cristiana, ¿sí? Y es que Jesús de Nazaret fue el sacrificio perfecto, ¿sí? Sin ninguna mancha, sin ningún error, ¿sí? Fue el sacrificio perfecto que quita los pecados de todo aquel que iba a confiar en él como el único y suficiente Salvador. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros nos están dando de entender qué es lo que significa la cena del Señor, ¿sí? Aquí nosotros vamos a aprender qué es lo que se está haciendo en este acto, quiénes son los que deben practicar este acto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en el libro de Hebreos 9, del 11 al 14. Ahora sí en la traducción en Dios habla hoy. Dice su palabra en Hebreos 9, del 11 al 14. Dice, pero Cristo ya vino, ¿sí? Pero Cristo ya vino. Y ahora Él, dice, es el sumo sacerdote de los bienes definitivos,
el santuario donde él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres. Es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y de becerro, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre. Y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y la ceniza de la becerra que se queman en el altar, los cuales son rociados sobre lo que está impuro, tienen poder para consagrarlo y purificarlo por fuera, dicen. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá, dice, la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para perdonar, servir al Dios viviente. Entonces, en estos mensajes que acabamos de leer, por lo tanto, aquí podemos encontrar algunos elementos del pan y del vino, donde tiene una representación simbólica y muy entendible y muy claro, ¿ok? De lo que se está refiriendo, ¿sí? En cuanto al pan, en cuanto al vino. Entonces el pan, vamos a ver, pan, ¿sí? Se representa el cuerpo de Cristo, ¿sí? Representa el cuerpo de Cristo, donde ahora sí, él se entregó, donde tuvo una entrega total, ¿sí? Donde él sabe que ahora sí, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, ¿sí? Una entrega total, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos liberados, para que nosotros fuéramos sacados de la esclavitud, ¿sí? Donde para que nosotros fuéramos sacados de la esclavitud del enemigo, de la esclavitud de este mundo, ¿sí? Es lo que representa el pan, el cuerpo de Cristo. Luego vino, que representa la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre fue derramada. La sangre ahora sí fue por causa de nosotros. Entonces, lo que nos quiere decir, ¿sí? Que cuando en una reunión, ¿sí? De los creyentes, donde nuestro Señor Jesús está presente, como él ahora sí lo había prometido, como él lo prometió, ¿sí? Cuando se come el pan, se bebe el vino, donde se recuerda el acto de sacrificio del Señor, ¿sí? Y que fue donde se habla de su palabra, y que fue su última comida que comió antes de ser sacrificado, antes de ser llevado a la muerte en la cruz, ¿ok? Entonces, aquí también, o sea, nos da a entender, aquí también nos recuerda, ¿sí? El pacto que ahora se tiene con Dios, ¿sí? Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con Él, ¿sí? En Él, esto es el pacto, ¿sí? De que Dios Padre, dio a su Hijo en sacrificio, ¿sí? Y el creyente rindió su vida llena de pecado, llena de maldad a nuestro Señor Jesucristo, y así, habiéndolo hecho posible, su sangre derramada por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Dice, que no todos deben participar, ¿sí? de este acto simbólico.
de este acto simbólico y memorial que lo determina, ¿sí? Y se debe o lo que no se debe, ¿ok? Entonces, si la persona, si el creyente, si la persona, si está o no está bajo este nuevo pacto, la persona misma ese, después que se le ha explicado el significado de este acto, se hace cuando en una reunión en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿quién no debe participar en este acto simbólico o conmemorativo? Lo que todavía no han hecho de Cristo su Señor después del arrepentimiento y perdón de los pecados. Eso no está en acto, eso no pueden, ahora sí, hacer esta práctica, este simbolismo. Pero también dice, los creyentes que no están en plena comunión en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero la palabra aquí dice, vamos a ir en Primera de Corintios, ¿sí? En Primera de Corintios 11, del 27 al 32, ¿sí? La palabra dice, así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe de examinar su propia conciencia antes de comer el pan y de beber la copa. ¿Okay? Entonces, no todos deben de ser esta práctica, no todos deben de serlo, o sea, de lo que se está hablando de hoy, sobre la cena del Señor. La palabra dice, examínate, porque muchas de las veces podremos o pueden hacerlo nomás por quedar bien, ¿sí? O porque eres un líder de la iglesia o porque eres un diácono de la iglesia, ¿sí? Pero si en verdad eres un creyente, si en verdad eres un siervo de Dios, tiene que examinarte cómo está tu vida cristiana, ¿sí? Por eso dice, por tanto, cada uno debe de examinarse su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Dice, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo, come y bebe. Y por eso muchos de ustedes están enfermos, están débiles y también algunos han muerto. Entonces, aquí también la palabra nos habla, dice, si nos examinaremos bien nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Dice, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con lo que son del mundo. ¿Okay? Entonces, no cualquier persona puede participar o puede ser este acto en la cena del Señor. No lo digo yo, no lo dicen otros pastores, no, sino que lo está diciendo la palabra de Dios. Ahí lo podemos encontrar en Primera de Corintios 11 del 27 al 32, porque de nada te va a servir si le estás quedando bien al hombre, si le estás quedando bien, ahora sí, ¿qué dirán de mí? No, siempre y cuando hay que hacerlo, ¿sí? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo crees que estás tú? Por eso dice, examínase de tu propia conciencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, solo la persona por sí misma debe de juzgarse si debe o no participar en la cena del Señor. Después de conocer de este acto, solo es para recordar la muerte del Señor. ¿Ok? Entonces, lo que nos está dando de entender por medio de sus mensajes, ¿sí?
que cuando se hace por otra razón, se está comiendo, ¿sí? Y se está viviendo indignamente, ¿ok? Su palabra dice en Primera de Corintios 11:26. La palabra dice, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. ¿Sí? Entonces, como le acabo de decir, ¿no? Cuando se hace por otra razón, por otro entendimiento, se está comiendo, sí, y se está bebiendo indignamente. No es de, ahora sí, no es bueno, es malo hacerlo cuando tú no estás bien o cuando crees que en un error que has cometido es indignamente. ¿Okay? Entonces, aquí ya para terminar, dice, cuando se practica este acto, es cuando se reúnen los creyentes. Es cuando se hace este acto. Cuando se reúnen los creyentes. Ok, vamos a celebrar este acto simbólico. Es cuando se reúnen toda la congregación y hacen este acto de la cena del Señor. Luego se habla de cuando es el propósito. Es para recordar la muerte del Señor. ¿Okay? Luego se está hablando, ¿qué se simboliza? Un nuevo pacto con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con Él sí hay pacto. Se puede hacer un pacto. ¿Sí? Luego se está hablando, ¿quiénes deben participar? Quienes están bajo de este nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Sí? Luego, otro punto tan importante, dice, ¿quién determina quién no debe participar? Cada persona a sí mismo. Tiene que examinarse si deben o no deben participar la cena del Señor. Luego se está hablando, ¿qué elementos se usa en este pacto? ¿Qué elementos se usan en este pacto? Pan y vino. ¿Sí? Luego se está hablando, ¿qué tan seguido se debe practicar este acto? Indeterminadamente. ¿Sí? Siempre. Entonces, aquí miramos el entendimiento, aquí miramos ahora sí lo que nos dan a entender quiénes deben de hacer este acto, quiénes deben de hacer, ahora sí, quiénes deben participar en la cena del Señor. ¿Okay? Entonces, el hecho del Señor dejó dicho que lo hicieran en memoria de Él, ¿sí? Y que muy claramente el apóstol Pablo lo menciona, ¿sí? Lo menciona como un acto que se hace en las reuniones de los creyentes, ¿sí? Y donde nos lleva, donde nos da a entender que es un acto más de adoración al Señor de todos los creyentes, de todos, ahora sí, lo que hacen la obra del Señor, de todos aquellos, ahora sí, que han recibido, de todos aquellos que han entendido, ¿sí? A quien ahora sí le están sirviendo, a quien ahora sí le están creyendo, ¿sí? Entonces esta práctica de la Santa Cena, ¿sí? Se hace en la reunión, se hace en todas las iglesias cristianas evangélicas, ¿sí? Y que tienen fundamento y que tienen totalmente bases bíblicas, ya que nuestro Señor Jesús, Él mismo, ¿sí? Dice que se haga en memoria de Él. ¿Ok? Entonces, esta fue la clase número 9, la cena del Señor, ¿sí? Por si alguna duda, ¿sí? Alguna pregunta o algún comentario, me lo pueden hacer saber por este medio, ¿sí? Y con gusto se lo podremos contestar, ¿ok? Entonces, para mí fue toda esta clase
la 9, ok. Así que le doy las gracias a cada uno de ustedes. Así. Fue un privilegio, ahora sí, servirle a ustedes, de trabajar con ustedes, y fue un placer de conocerlo, ok. Así que les animo en seguir a sus clases en el próximo nivel de clase bíblica para el ministerio. Así que les invito a que sigan aún. Le hace falta otra clase, ok. Así que Dios nos los bendiga y muchas gracias y bendiciones.